Hola, en esta oportunidad, como pueden ver ustedes en pantalla, vamos a aprender a elaborar una gasa con cordones, ¿cierto? En este caso la voy a hacer de 16 cordones, pero esta va a ser más que todo para una mini mochila, recuerden, para una mini mochila, y la vamos a hacer en un estilo de diseño, ¿cierto? Entonces vamos con el paso a paso. Bien, chicos, entonces para elaborar esta gasa, lo primero que vamos a hacer es montar los cordones en una aguja. Voy a proceder a montar los cordones. Estoy usando día 4 por cada color. 4 de blanco, 4 negros, 4 rojos y 4 grises, ¿cierto? Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Entonces yo procedo a ubicar los cordones de esta manera. Bueno, de hecho yo uso así mejor porque voy a correr un poquito más. Esto es lo que me interesa, que vean ustedes los cordones. Entonces, los cordones, recuerden, voy a acercar mucho a la cámara. Vamos a ir ubicando de a un cordoncito, miren, uno blanco. Sigo con uno negro, miren, uno blanco, uno negro. Luego uno rojo. Y dos grises, ¿cierto? Dos grises. Uno y dos. Entonces, el orden, miren cómo lo llevo. Un blanco, un negro, un rojo y dos grises. Bien, nuevamente entonces ahora voy a continuar con... voy a usar ahora... Entonces vamos a poner esto por aquí. Entonces necesito que vean, se concentren muy bien en esto. La ubicación de los cordones, recuerden. Uno blanco, uno negro, uno rojo y dos grises. Y simplemente me devuelvo en efecto espejo. En este caso entonces vendría siendo uno rojo, miren, uno rojo. Luego uno negro, uno y dos blancos, ¿cierto? Voy a ubicar en este momento dos blancos en el centro. Esto es el centro del diseño de mi gasa. Miren, dos blancos. Y ahora nuevamente repito esto que acabamos de hacer, ¿cierto? O sea, me voy a devolver más bien en efecto espejo. Me voy a devolver en efecto espejo. Bien, chicos, entonces voy a proceder ahora a ubicar de la siguiente manera los cordones restantes. Uno negro. Miren, uno negro. Me voy a devolver. Entonces ahora sigo con uno rojo. Un cordoncito en color rojo. Bien. Dos cordoncitos en color gris. Los tomo, ¿cierto? Los ubico solamente agarrando una hebrita. Recuerden, solo una hebra. Y finalizo con uno rojo. Miren, hice uno rojo, dos grises, uno rojo. Y finalizo con un negro y un blanco. Negro y un blanco. Muy bien. Recuerden, tomando solo una hebrita, miren. Así. Entonces ahí ya tengo ubicada mi gasa para la mini mochila en estilo, esto es un estilo de M's y ojos, lo vamos a hacer así. Bien. Con ayuda de una tabla planillera, yo la voy a ubicar acá, sí, pero para mayor facilidad lo hago así. Pero muchas veces, pues ustedes si no tienen la tabla, pues no se preocupen, sostienen con una mano y con la otra van tejiendo, ¿cierto? Muy importante esto. Entonces, vamos a proceder ahora a ubicar esto que tengo acá, todo mis cordones armaditos, los voy a poner en la tabla planillera. Miren, abro la tabla, el gancho y simplemente ubico ahí, miren, en la puntita. Que pise solamente la puntita, esto es lo que me interesa, ¿cierto? Entonces yo voy a tener los cordones de esta manera. Les voy a recordar la ubicación de estos cordones y son, miren, uno blanco, uno negro, uno rojo, ¿cierto? Dos grises, uno rojo, uno negro, dos blancos, uno negro. O sea, a partir de acá me devuelvo, ¿cierto? Hice esto y me regreso. Uno blanco, uno negro, uno rojo,
dos grises, uno rojo, uno negro y uno blanco. El siguiente paso es tomar mis agujas. Miren, yo tengo mis agujas de plástico, pero si ustedes no tienen esas agujas, no se preocupen, van a usar, hay unas agujas que vienen con un agujero, también pueden usar esas, o las metálicas, las agujas capotera de plástico, ¿cierto? Esas también les van a servir a ustedes para tejer esta gasa. Entonces yo voy a ubicar estas agujas en cada cordón. Tomo un cordón, miren, tomo un cordón, paso por ahí una aguja. Miren, de la siguiente manera, así. Paso un cordón, una aguja por cada cordón. Tomo otro cordón, paso una aguja. Miren, paso el cordón por la aguja. Acá hay un detalle y es que esto no va a pasar cuando están estos nudos así, y les voy a dar una recomendación o un tip más bien. Ustedes cortan este nudo. Entonces, el cordón tiene 3 hebras. Recuerden que nosotros entorchamos con 3 grupos. Miren, ahí están los 3 grupos. Ustedes los están viendo en pantalla. Entonces van a tomar uno de los grupos y lo van a amarrar al cordón, ¿cierto? Muy importante esto, que lo hagan, que lo apliquen en todos los cordones. Miren, entonces amarro, paso por ahí. Y miren, empiezo a anudar. Anudo aquí fuerte y ya. Entonces ahora sí puedo pasar mi aguja perfectamente. Miren, si ve, ella pasa perfectamente. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Miren, voy a subir un poquito más las agujas. Voy a tomar cada una de estas agujas y las voy a poner en un solo cordón, ¿cierto? Por ejemplo, en uno, una aguja para un cordón, una aguja, mejor dicho, en cada cordón vamos a ubicar una aguja. Lo voy a hacer nuevamente para que ustedes puedan tener visión. Tomo mi aguja, doblo el cordón de esta manera para tener mayor facilidad y poder pasar el cordón, miren, de esta manera. Y ahí. Tomo mi siguiente aguja, tomo el siguiente cordón, lo doblo un poquito, miren, lo doblo un poquito y paso simplemente el cordón por esa aguja así. Solamente les va a funcionar con las agujas de ojo grande, son las únicas agujas perfectas para esta clase de tejido, ¿cierto? Entonces, bueno, recuerden, toman cada aguja y la van ubicando en cada cordón. Vengo con ustedes cuando ya tenga las agujas puestas pues en cada cordón, ¿cierto? Bien, chicos, como pueden ver, ya están mis agujas en los cordones. Recuerden, este armado es muy importante, la colocación de los cordones para un diseño. Entonces vamos a proceder ahora a trenzar o hacer la gasa M's y ojos, pero esta gasa va a ser de 16 cordones, ¿cierto? Acá ya los tengo ubicaditos, es bastante pequeña, va a quedar de 2 dedos, aproximadamente 2 o 3 dedos de ancho. Entonces el primer paso es tomar el cordón blanco, tomo el cordón blanco y entonces voy a proceder, voy a acercar un poco más. Voy a acercar un poquito más a la cámara. Ok, ahí, ¿cierto? Espero se esté viendo muy bien. Entonces voy a tomar este cordón y lo voy a llevar a la izquierda. A la izquierda. Miren, tomando el cordón negro, una hebrita. ¿Cierto? Miren, una hebra. Tomo el cordón rojo. Bueno, ahí se me salió, pero no pasa nada. El cordón negro, el cordón rojo. Es un poquito complejo porque tengo un poquito la cámara. No, yo no voy a necesitar. Voy a sacar más bien esta tabla de aquí. Lo voy a hacer manual porque yo tengo la capacidad de hacerlo. Entonces, voy a retirar de aquí. Entonces, miren, ¿sí ven? Más facilidad para mí hacer esto. Tomarlo con la mano izquierda. Entonces yo simplemente, miren, tomo un cordón negro, un cordón rojo,
una hebrita del cordón rojo y una hebrita del cordón gris. Y hasta ahí vamos a pasar, ¿cierto? Hasta ahí, miren, ¿sí ven? Hasta ahí voy a llevar el cordón blanco como primer paso. Entonces yo jalo esto. Ahí, miren, voy jalando, voy jalando. Y él tiene que quedar ahí, ¿cierto? Este es el paso número 1. Vengo con el paso número 2, entonces tomamos, nos vamos al centro del tejido, a estos dos cordones, y el de la izquierda es el que voy a llevar hacia la derecha. Muy importante esto, que no lo olviden, ¿cierto? Entonces este cordoncito va a ir atravesando, miren, atraviesa el blanco, el negro, el rojo, el gris y atraviesa también este blanquito. Hasta ahí, miren, ¿cierto? Hasta ahí vamos a llegar. Jalo muy bien esto, con mucho cuidado de sostener los otros. Miren, ahí está, con mucho cuidado. Miren, hasta ahí. Ok, este es el segundo paso, miren. Llevé la hebra blanca hasta ahí, hacia la derecha, miren. Entonces él queda ahí, miren, ahí ya se va formando el diseño como del ojito o de la M, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. En este caso son M's y ojos. Paso número 3, llevo este cordón blanco hacia mi izquierda. Bueno, voy a alejar ya ahora un poquito porque siento que ya... ok, ahí miren. Entonces tomo el siguiente, este blanco que me queda acá en el centro y lo llevo hacia la izquierda, miren. 1, 2 y 3. Ahí miren. ¿Cierto? Miren. Ahí, hasta ahí lo voy a llevar. Y entonces jalo esto. Miren, jalo. Porque necesito llevar el cordón. Miren, ahí está listo. Entonces en la mitad ya no van a ver blancos porque salieron. Miren, ¿cierto? Entonces esto va a ir pegándose, se van uniendo todos los cordones. Este es el paso número 3. Paso número 4. Miren, paso número 4. Llevo este blanco, este que está acá. Lo voy a llevar hacia mi izquierda. Hacia la derecha, perdón. A la derecha. 1, 2, 3 y cruzo con el blanco, miren. Hasta ahí, miren. ¿Cierto? Entonces saco. Ok, miren ahí. Y así, miren, se van dando cuenta que es una gasa realmente pequeña, pero nos sirve para la mini mochila con cordones. Recuerden que esta es una técnica tradicional de la cultura guayú. Ellos por lo general tejen sus gasas con esta técnica del cordón. Y de hecho son mucho más bonitas estas gasas con cordón. Nuevamente repetimos los 4 pasos que acabamos de hacer. Paso número 1, el cordón que está aquí atraviesa 3 cordones a la izquierda. Miren, 1, 2 y 3. ¿Cierto? Miren, el negro atraviesa estos 3 cordones a la izquierda y ahí paramos. Ese cordón queda ahí. Ok, bueno, estos cordones están un poquito apretados porque la verdad es que me gusta hacerlos apretaditos porque siento que quedan de mejor calidad, ¿cierto? Ajusto muy bien acá. Esto tiene que quedar muy bien ajustadito ahí. Entonces el cordón, miren dónde quedó. Atravesé estos 3 cordones y quedó ahí. Paso número 2. Voy al centro y el cordón de la izquierda, este, el negro, lo llevo hacia mi derecha 5 cordones. ¿Sí? Miren. 1, 2, 3, 4 y atraviesa el negro, ¿cierto? O sea, 5 cordones. Ahí, miren.
hasta ahí llega el cordón negro. Entonces yo simplemente jalo, o sea, saco el cordón ahí. Miren, jalo, saco el cordón. Y ahí sí me va quedando este diseño de la mini mochila. Una gasa para la mini mochila. Paso número 3. Este cordón negro que quedó en el centro lo llevo hacia la izquierda. Hacia allá, miren, hacia allá. Tres cordones, atravieso 3 cordones. Entonces se van a dar cuenta que atravesamos 1, 2 y 3, ¿cierto? Ahí está, miren. Ahí está. Atravieso. Bueno, yo llegué ahí con el cordón. Ajusto muy bien, miren, entonces así me va quedando el diseño. Paso número 4. Paso número 4. Este cordón lo llevamos a la derecha. Este cordón negro. 4 cordones, miren. 1, 2, 3 y 4. ¿Cierto? Saco ahí. Entonces les voy a decir algo, y es que ustedes van a tomar la decisión de cuándo hacer los ojos, ¿cierto? Porque este diseño es la combinación entre M's y ojos. Yo voy a cortar un poco esto porque me está estorbando. Esto se corta. Estos flecos acá son hilos que no tienen nada que ver, o sea, no tienen ninguna función. Porque como se pueden dar cuenta, esto es una muestra. Obviamente ustedes van a dejar de flecos una distancia más, ¿cierto? Esto queda en cordones. Pero esto es una explicación, una breve explicación de la gasa para la mini mochila. Miren, el derecho, el revés, y ustedes van a repetir nuevamente lo mismo otra vez. Entonces, ahora el cordón rojo, miren, siempre el cordón, como primer paso, este cordón se va a ir a la izquierda 3 cordones. Miren, 1, 2, 3. ¿Cierto? Miren ahí, salgo ahí, jalo. Muy bien, excelente. Ahí quedó. Miren, ahí quedó el cordón rojo aquí. Ahora me vengo a la mitad del tejido y busco estos 2 cordones rojos. Y elijo siempre el de la izquierda. Y es el que va a ir hacia la derecha. Este cordón va a ir, va a ir hacia el que está a la izquierda, miren. Va a ir hacia la derecha. 5 cordones. Entonces ustedes se van a dar cuenta con 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Ahí está, miren. 5 cordones vienen ahí. Y ahí voy a salir, ¿cierto? Ese cordón rojo sale ahí. Importante que siempre vayan acomodando, ¿cierto? Para ir teniendo una mejor visualización de lo que están haciendo. O sea, yo sé que ahí voy. Entonces, ahora que me toca irme al centro del tejido, miren, este rojo, este cordoncito rojo se va a ir a la izquierda. 3 cordones. Él va a ir hacia la izquierda, así. Hacia la izquierda, así. 3 cordones. Gris. Tomando la hebrita inmediatamente que sigue esta. Miren, entonces aquí sé que tengo que tomar esta que sigue esta. ¿Cierto? 1, 2 y 3 cordoncitos. Ahí está, miren. ¿Sí ven? El rojo de la mitad atraviesa estos tres colores a mi izquierda. O hacia la izquierda más bien. Saco, ajusto, porque esto no debe quedar un agujero ahí. O sea que hago esto, miren, voy ajustando perfectamente mi tejido, miren. Está supremamente sencillo el diseño. Y como pueden ver queda espectacular. La combinación de colores ni se diga. Gris, blanco y negro es una combinación ganadora. Y el rojo, por supuesto, son 4 colores. Último paso, esta hebra roja, este cordoncito rojo que tengo a la izquierda,
lo voy a llevar hacia la derecha. Atraviesa 4 cordones a la derecha. 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Miren ahí. Hasta ahí va a atravesar el cordón rojo. Entonces lo llevo hasta ahí. Entonces, chicos, ahora sí vamos a repetir ahora con el último color, con gris. Bueno, vamos a darle más distancia. Mira, así va quedando el diseño. Y se siente bastante, mira, así va quedando el diseño y se siente bastante durita. Nuevamente repetimos esos 4 pasos con el color gris. Me toca ahora con el gris, miren. Paso número 1, llevo este para la izquierda, el gris. 3 cordones, miren. 1, 2 y 3. Ahí, miren. Salgo ahí. Salgo ahí. Perfecto, miren. Ajusto muy bien esto. Ajusto muy bien acá. Ok, ahí quedó el gris, miren. 3 cordones con el gris hacia la izquierda. Paso número 2. Me voy al centro. Busco el cordón gris de la izquierda, este. Miren este. Y lo llevo 5 cordones a la derecha. Atraviesa 5 cordones a la derecha. 1, 2, 3. Perdón, estaba moviendo un poquito el tejido. 3, 4 y 5. ¿Verdad? Ahí. Miren, ahí sale. Ok, ahí miren, sale y acomodo, miren. Miren, salió ahí el gris y lo ajusto. Paso número 3. Paso número 3, me voy al centro del tejido. Y va hacia este gris, atraviesa 3 cordones a la izquierda. Miren, 1, 2 y 3. ¿Cierto? Miren ahí, jalo. Estos cordones están elaborados 100% en hilo crochet. Yo no uso macramé para ninguno de mis proyectos, ustedes lo saben perfectamente. Y recomiendo mucho el hilo crochet, es mi favorito. Miren, estos cordones quedan de calidad, les voy a mostrar, de muy buena calidad, bien elaborados. Entonces los recomiendo. Esto lo dejé así porque simplemente es una muestra, pero ustedes deben dejar flecos. Deben dejar flecos. Y bueno, paso número 4, este cordón gris se va a la derecha. Atraviesa blanco, un negro, un rojo y un gris. ¿Cierto? Miren ahí. Ahí está, miren. ¿Cierto? Entonces continúo trabajando. Atravieso. ¿Ok? Con mucho cuidado, eso sí. Ahora nuevamente, ok, ya tengo ya, digámoslo así, esta primer parte de mi, de mi diseño. Entonces ahora, bueno, vamos a darle otro poquito de largor con los mismos pasos. Miren, paso número 1, me vengo con este blanco, atraviesa 3 cordones a mi de izquierda. 1, 2 y 3, ¿cierto? Hasta ahí, miren. Hasta ahí voy, atravieso. Y ahí queda, miren, ahí queda. Entonces, como pueden ver, ya se van formando las M's, ¿cierto? Paso número 2, el blanco, miren, al centro, me voy al centro del tejido, me ubico ahí. Entonces, ¿qué hago? Simplemente tomo el de la izquierda, este blanco de la izquierda, y lo voy a llevar a mi derecha. 5 cordones. 1, 2, 3, 4
y 5, ¿cierto, chicos? Ahí está, miren, espero lo estén entendiendo muy bien, lo estoy explicando paso a paso para que no haya complicación, o sea, ustedes no vayan a tener pérdida o se vayan a equivocar, o sea, simplemente sigan estos pasos. Estamos en el paso número 2 repitiendo nuevamente. Paso número 3, el blanco que quedó en el centro lo voy a llevar nuevamente hacia la izquierda. Miren, 1, 2 y 3. ¿Cierto? Miren, así. Y entonces ahí atravieso, o sea, hasta ahí tengo que llegar, miren. Ahí, con mucho cuidado. Ok, ahí está. Acá hay una hebrita que de pronto, ok. Ajusto muy bien, muy importante ajustar mi tejido. Ahora, voy a seguir con el paso número 4 y es el siguiente. Esta hebra blanca nuevamente se va hacia mi derecha 4 cordones. Atraviesa 4 cordones entonces. Atraviesa un negro, o sea 1, el rojo 2, el gris 3, ¿cierto? Y el blanco 4. Hasta ahí tengo que llegar yo, miren, hasta ahí. Hasta ahí tengo que llegar, miren. Hasta ahí llego. Y ajusto, miren, recuerden ir ajustando sus cordones porque es importante que los bordes, estos bordes queden lo más parejo posibles. Este es el revés, este es el derecho, miren que es totalmente diferente. Voy a cortar un poquito estas hebras porque siento que me está... ¿Cierto? Entonces lo corto. Ok. Vale, ahí está, miren, ahí está entonces. Y repetimos nuevamente por segunda vez estos 4 pasos. O sea, voy a hacerlo con el blanco, con el rojo y con el gris. Lo voy a hacer nuevamente con el blanco, miren. Paso número 1, repito esto. Me voy 3 cordones a la 1. Miren, un rojo, un gris y un blanco. Hasta ahí tiene que ir el cordón, ¿cierto? Ahí. Hasta ahí, miren. Entonces, ahora con el negro, perdón, me voy al negro de la mitad nuevamente. Es lo mismo que acabamos de hacer en los pasos de arriba. Se va hacia el centro, o hacia la derecha. Este hilo, este cordón negro se va hacia mi derecha. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Salgo ahí, ajusto, recuerden ir ajustando sus cordones para tener un mayor control y saber dónde es que van realmente. Entonces, por ejemplo, miren, ahí estoy parado, entonces, por ejemplo, por alguna razón yo dejo el tejido, entonces sé que, miren, este es el cordón que sigue. Porque miren que se supone que acá deben de haber 2 negros, pero ya pasé uno. Ahora paso este hacia la izquierda, miren, hacia allá. ¿Atraviesa cuántos cordones? 3 cordones. ¿Cuáles? El rojo, el gris y por supuesto el blanco. Tiene que pasar el blanco también para quedar en el centro, miren, hasta ahí. ¿Cierto? Entonces hasta ahí llevamos el cordón negro. Hasta ahí ajusto. Recuerden ir ajustando su tejido a medida que van avanzando. O sea, jalan suavemente sus cordones para ir puliendo los bordes, por supuesto. Y van acomodando. Miren qué bonito el diseño, miren. Nuevamente volteo el tejido. Paso este cordón como cuarto paso. Paso número 4. Este cordón negro va hacia mi derecha. ¿Cuántos cordones atraviesa? 4. Importante que tengan esto en cuenta. 1, 2, 3 y 4. Me ayudo del dedo de la mano derecha, o si soy diestro, me ayudo de la mano derecha, de igual manera, para abrir el cordón. Perdón, si soy derecho, obviamente cuando voy hacia la derecha, uso la mano, esta mano, y cuando voy hacia la izquierda, esta mano, y cuando voy hacia la derecha, esta, la izquierda.
Por ejemplo, yo acá ahora voy a hacer nuevamente, me voy a ir hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tomo la mano derecha y me voy hacia la izquierda. Nuevamente el cordón rojo pasa, miren, 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces, hasta ahí todo bien. 3 cordones, acá se me dificulta un poco, están un poquito apretados los cordones. Pero bueno, ustedes saben que yo los entorcho así, me gusta que queden bien apretaditos porque es la calidad, ¿cierto? Miren cómo queda de bonito, de bien prolijo y de bien terminado. Cuando el cordón, miren, están bien hechecitos. Paso número 2. Me voy al centro del tejido, busco estos dos cordones del centro, los dos rojos, y tomo el de la izquierda y me voy a ir hacia la derecha. ¿Cierto? De la siguiente manera voy a hacerlo. Me voy a ir, miren. 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerden que es el rojo. Miren, el que está atravesando. Miren esto, el rojo, este rojo. Atraviesa 5 cordones a la derecha. Y tiene que quedar ahí porque obviamente no deben quedar agujeros en la gasa. O sea, todo tiene que irse uniendo. Miren que se va uniendo absolutamente todo. Y ya se van formando las M's, miren. Se van formando las M's, el diseño de las M's de la mini. Esto es una mini gasa. Una gasita para la mini mochila. Ahí se van formando ya las M's, miren. Una M gris, una M blanca, una M negra, una M roja. Y así sucesivamente. Pero ya vamos a empezar en un ratico más, unas puntaditas más, y empiezo a hacer los ojos. Paso número 3. Este cordón se va hacia la izquierda. 3 cordones, miren. 1, 2. Bueno, acá este quedó muy apretadito, pero bueno, hay que hacerlo. ¿Sí? Se siente muy apretado. Cuando el cordón está apretadito, miren. 2 y 3. Miren, el rojo que estaba acá en el centro, el que quedaba acá, atraviesa estos 3 cordones a la izquierda. Salgo ahí. Con mucha paciencia y cuidado, por cierto. Vamos a hacerlo. Miren qué bonito va quedando. Ajusto muy bien el centro. Ajusto también acá. Y nuevamente repito, quedan estos cordones. Me voy con el rojo. Este rojo va hacia la derecha. 4 cordones. Miren, ustedes se van a dar cuenta que este rojo ahora va a quedar aquí. Entonces, ¿cómo lo hago? Miren, el rojo, recuerden, este rojo que queda acá va hacia la derecha, 4 cordones. 1, 2, 3 y 4. ¿Cierto? Miren, así, 4 y salgo ahí. Ok, miren, ahí se escuchó fuerte por el tema de los cordones que quedaron bastante resistentes, duritos. Y pues me gusta, ¿vale? Ok, entonces si yo quiero puedo formar, vamos a formar los ojos en este preciso momento, ¿cierto? Ya hicimos los pasos de las M's, de unas vuelticas. Obviamente ustedes pueden hacer muchas más vueltas de M's, ¿cierto? Para formar después los ojales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, ustedes se van a dar cuenta que es muy sencillo. Simplemente vamos a empezar obviamente cerrando esta parte del centro. Vamos a empezar a formar ok, miren. Entonces tomo, ¿qué hago? Miren, muy importante que se graben este paso o que le pongan mucha atención. Vamos a formar los primeros ojos. Entonces, este cordón gris, este cordón gris de la derecha, de mi derecha, miren, este que estoy señalando, miren, atraviesa el cordón de la izquierda, o sea, el gris de la izquierda a este. Solamente hace esto. ¿Por qué hago esto? Porque necesito cerrar esa parte de la mitad, ¿cierto? O sea, tengo que sellar eso ahí. Miren ahí. Miren, ¿cierto? Recuerden, simplemente tomé el cordón de la derecha, el gris de la derecha, y atraveso ese cordón de la izquierda, el gris de la izquierda. Ahora, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a ir sacando el rojo, los rojos hacia los lados de esta manera. Cierto, entonces vamos a hacerlo. Bien chicos, entonces recuerden que cruzamos los dos de la mitad, los grises. El de la derecha cruzó al de la izquierda. Ahora vamos a sacar este rojo. Este primer rojo lo vamos a llevar hacia afuera, hacia mi derecha, atravesando el negro, el blanco y el gris. ¿Cierto? Miren. El rojo, este primer rojito atraviesa. Miren, los voy a mostrar qué vamos a hacer. Con mucho cuidado, eso sí, de no ir a... De todas formas, estos cordones son muy resistentes, pero para no mover tanto la cámara, miren, ahí ya salió. Ajusto muy bien esto. Acomodo, acomodo y acomodo. Entonces se dieron cuenta que, miren, salió el rojo. Ahora este rojo va a ir 3 cordones hacia adentro o hacia la izquierda, miren. Hacia acá, ¿cierto? Entonces lo hacemos. Lo voy a hacer 1. Entonces el rojo, miren, este rojo que queda acá. Espero se esté viendo muy bien. Ok, ahí. Atraviesa, miren. 1, 2 y 3 cordones. Miren, muy importante esto. ¿Cierto? Atraviesa esos 3 cordones hacia la izquierda. Miren, hacia mi izquierda. Y como pueden darse cuenta, ahí ya se van formando los bellos ojos. Miren, ahí se forma el ojito en la mitad. Miren, se forma un ojito ahí. Obviamente como es solo una hebrita no se nota mucho acá, pero en la parte del revés sí, miren. De todas formas este diseño es muy bello, a mí me gusta mucho por el tema de los ojos. Yo acomodo bien acá, debe quedar bastante bien ahí, ¿ok? Paso número 3, ¿cierto? Entonces vamos a ir ahora a la parte izquierda de esta parte del cordón rojo, este cordón que está acá. Atraviesa 4 cordones de hecho hacia el centro o hacia mi derecha. ¿Cierto? Les voy a mostrar. Atraviesa, miren. El negro. Atraviesa el negro. Atraviesa el blanco. Atraviesa. Este cordón blanco quedó bastante apretadito, por eso cuesta un poco. Y atraviesa el gris y nuevamente se encuentra, ok, ahí me disculpa, ok, al rojo. Miren, ahí atraviesa también el rojo. ¿Cierto? Muy importante esto. Recuerden ir ajustando bien sus cordoncitos para que quede prolijo. Y pasamos. Entonces se van dando cuenta, miren, ahí ya se van formando los 2 ojos. ¿Sí ven? Ahí se van formando estos 2 ojos. Y ahora, paso número 4, sale este rojo hacia la izquierda. Se va este cordón hacia la izquierda, así. Y nuevamente lo hacemos, miren. Estamos en el paso número 4 de los ojos. ¿Cierto? Paso número 4 de los ojos. Sale ese rojo hacia la izquierda. Y ajusto acá. Y entonces, miren, ya pueden detallar ustedes que sí se forman los ojitos ahí. Obviamente tengo que acomodar muy bien esto, porque como son tan duros, miren, ahí se formaron los ojos. ¿Sí ven? Miren, los bellos ojos, hermosísimo este diseño. Miren, el derecho. Acá queda un poquito, bueno, ajustamos. Y el revés. ¿Cierto? Nuevamente repetimos, ahora voy a hacer lo siguiente. Ahora voy a hacer lo siguiente y es, voy a tengo que cerrar la parte del negro, esto, porque miren, hay un agujero ahí en ambos lados. Entonces yo tengo que cerrarlos, ¿cierto? Tengo que cerrar esa parte. Bien chicos, entonces como les digo, van a salir estos negros. Entonces este primer
cordón se va a ir hacia la derecha, miren. Tengo los dos hilos negros así, ¿cierto? Los dos cordones. Este cordón de la izquierda se va a ir hacia allá. Atraviesa estos 4 cordones. Miren así. 1, 2, 3 y 4. Cuatro cordones a la derecha. Miren, hasta ahí va ese cordón negro. Ahora, miren, ¿qué voy a hacer? Saco este. Y ahora este va a ir hacia la izquierda. ¿Cuántos cordones? 3, miren. Se va hacia la izquierda. Lo hacemos. 1, 2 y 3, miren. Hasta ahí, miren. ¿Sí ven? Hasta ahí va a llegar el cordón negro. Cierto, miren, ahí quedó perfecto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me voy a la parte derecha. A la parte izquierda, esta parte de los negros. Y este va a ir hacia adentro. Miren, este de la parte izquierda va hacia adentro. Miren, atraviesa 5 cordones. Miren, el negro, el blanco, el gris, el rojo, el gris, el rojo y el negro, ¿cierto? Así va, miren. Entonces llega hasta ahí. Y yo sigo avanzando, miren, sigo avanzando hasta ahí. Miren, obviamente tuvo que atravesar también el negro, miren. El negro que estaba acá, este lo atravesó también. Ahí, miren. Reviso, miren cómo va quedando la parte del derecho. Miren, así va quedando. Volteo. Y yo sigo avanzando, miren, voy a seguir avanzando. Ahora me queda por cruzar este hacia afuera. Entonces se va, miren. 1, 2 y 3. Miren, 3 cordoncitos ahí. Y hasta ahí llega el negro. O sea que se fue hacia afuera, o hacia la izquierda más bien. Y así, miren, así me va quedando el diseño de M's y ojos. Bueno, el siguiente paso, chicos, ahora es el siguiente. Yo voy a proceder ahora a... Simplemente voy a... Ok, voy a hacer esto. Voy a cruzar los blancos. Para cerrar esto, ¿cierto? Voy a cerrar ya ahí. Aunque chicos, no. Vamos a hacer un ojito, vamos a seguir entonces con la misma que acabamos de hacer, lo vamos a hacer nuevamente. El blanco se va hacia afuera, miren, vamos a hacer lo siguiente. Este blanco va hacia afuera, este va a ir 4 cordones hacia afuera. 1, 2, 3 y 4. ¿Cierto? 4 cordones, miren, hacia afuera, o hacia mi derecha más bien. 3 y 4. Salgo. ¿Sí ven? Entonces, nuevamente tomo este blanco, y lo voy a llevar ahora hacia el centro, miren, hacia el centro. Atravieso 3 cordones. El gris. Entonces vamos a empezar con gris, rojo y negro. ¿Cierto? Miren, hasta ahí. Ahí cruzo.
¿Sí ven? ¿Cómo va quedando de lindo? Miren, ahí ya. Paso número 3. Estos, me voy a los blancos de la izquierda, a estos. Paso este, lo llevo hacia el centro. Miren, el de la izquierda va hacia el centro, así. Entonces va a atravesar 5 cordones. Miren, les voy a contar cuáles. 1, 1, miren. 1, 2, gris. 3, rojo. 4, negro. Ok, 4 negro. Y el blanco que trajimos de la derecha, miren, hay que cruzarlo también para que no se forme un agujero acá, ¿cierto? Entonces lo cruzo. Son 5 cordones los que debo cruzar, miren. Entonces ahí ya estoy formando los ojos, los ojitos que se forman ahí con el diseño, miren. Se va viendo cada vez más llamativo esta gasita de M's y ojos, pero mini. M's y ojos mini. Y ahora nuevamente me voy con el cuarto paso. El blanco va a salir, va a ir hacia allá, ¿cierto? Entonces miren, este blanco que quedó aquí, quedó solitario, entonces lo vamos a sacar con 3 cordones. Atravesamos 3 cordones con ese blanco. 1, 2 y 3, miren. 1, 2 y 3. Gris, rojo y blanco. Atravieso esos 3 cordones y hasta ahí llego. Ok, chicos, entonces ahora sí. Ok, aquí ya tengo, aquí ajusto bien acá, ¿cierto? No, la idea es que queden bien acomodaditos los cordones, así, miren. Miren qué bonito va quedando el diseño. Ahora, entonces, simplemente, ok, voy a proceder ahora a, simplemente, mire, ahora sí vamos a cerrar los ojos definitivamente, ya no vamos a hacer más ojos por ahora. Entonces voy a cruzar gris con gris, el gris de la derecha cruza el gris de la izquierda, para cerrar ahí. Si yo no hago esto va a quedar un agujero y eso es lo que no queremos, ¿cierto? Que queden agujeros. Entonces yo cruzo el gris derecho sobre el izquierdo, lo atraviesa, miren. Lo atravieso, les voy a mostrar, miren. Ahí quedaron ya cruzaditos, entonces no se forman agujeros ahí, miren. Y lo mismo hago con el de la izquierda, con la sección de la izquierda. Cruzo el de la derecha con el de la izquierda, ¿cierto? Para llevar más bien un orden. Ok, miren, entonces el de la derecha cruza el de la izquierda. Estamos hablando del cordón gris, ¿cierto? Sobre los cordones gris estamos trabajando. Entonces ahí, miren, ya. Nuevamente, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok, simplemente vamos a seguir avanzando con M's. ¿Cómo es? Este cordón se va 3 cordones a la derecha, a la izquierda, perdón, el blanco. Vamos a empezar a hacer nuevamente las M's. Entonces, el blanco atraviesa, miren, 1, 2 y 3 cordones hacia la izquierda. Miren, ahí. ¿Cierto? Hasta ahí, ahí se forma otro medio ojo, miren, se va formando otro medio ojito ahí. Ahora, este blanco se va 4 cordones, miren, este blanco va a terminar aquí. 4 cordones a la derecha. Entonces, el negro, el rojo, el gris y el blanco, ¿cierto? Miren, atraviesa 4 cordones, ahí están atravesaditos. El blanco que está aquí atraviesa esos 4 cordones a mi derecha. Ajusto, recuerden ir ajustando. Si yo no ajusto, se van a ver esos espacios horribles. Entonces yo trato de ajustar, miren, así va quedando mi gasa. Paso número 3, este blanco que quedó aquí se va 3 cordones a la izquierda. 1, 2 y 3. ¿Cierto? Miren, así. Salgo ahí. Ajusto. Y paso número 4, el blanco que está acá. Miren, el blanco que está acá va hacia, mira, ahí se forma otro ojito en la mitad, miren, ¿sí ven?
Entonces, este cordón se va 4 cordones a la 1, a la derecha. 1, 2, 3 y 4. Miren, también atraviesa el blanco, hay que atravesarlo para que no queden agujeros. Recuerden que hay que atravesarlo también. Ok, ahí llegamos, perfecto. Acomodo este borde porque siento que aquí, o sea, es que acá debe quedar un medio ojito, miren, un medio ojito acá, un ojo entero acá, perdón, un medio ojo, un ojo y un medio ojo, ¿cierto? Entonces ya nuevamente vamos a repetir las M's, un tramo más largo, ¿cierto? Y ustedes van a repetir exactamente lo mismo para los ojos, entonces M's y ojos, ¿cierto? Ahí formamos las M's y los ojos. Nuevamente, paso número 1 de la primera parte de las M's. 1, 2, 3 cordones. El negro atraviesa 3 cordones hacia la izquierda. Paso número 2, tengo 2 cordones negros aquí, elijo el de la izquierda y atravieso 5 cordones hacia la derecha, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Miren así. Ok, ajusto muy bien esto, es muy importante ir ajustando esto. El centro, muy importante que no se vea tantos, o sea, no se vean tanto las uniones. Paso número 3, este negro que queda en el centro, el negro o el color que queda en el centro, en este caso pues va a ser negro, va a ir hacia a la izquierda, 3 cordones, mire. 1, 2, 3, ¿cierto? Y ahí sale. Ajusto acá, ajusto acá. Miren cómo me va quedando de bello este diseño. Miren, derecho, aquí está más llamativo el tema de, ¿cierto? De los ojales, de los ojitos y las M's. Entonces vamos a finalizar con el cuarto paso. Este va a ir 4 cordones, miren, atraviesa estos 4 cordones. Este atraviesa 4 cordones hacia la derecha, hacia la izquierda. 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Ahí están los 4 cordones. Salgo ahí. Y eso es todo, chicos. Entonces ustedes van a repetir estos pasos para darle el largo deseado. Entonces yo voy a seguir avanzando de la misma manera que les acabé de explicar todos estos pasos. Entonces ustedes van a trabajar el mismo tramo. Si ustedes quieren, pues trabajan esta misma distancia, o si no, hacen un poquito más y hacen nuevamente los ojos, ¿cierto? Yo voy a seguir avanzando y les muestro el resultado. O sea, van a ver un poquito más avanzado el tema de esta gasa. En realidad es una muestra, miren. Pero quiero que ustedes vean cómo queda un poquito más avanzada. Miren los ojitos cómo quedaron de bellos acá. Y voy a repetir, entonces vengo con ustedes para que vean, observen el resultado. Bien, chicos, entonces como pueden ver yo avancé un poquito más. Y así queda el estilo de gasa M's y ojos, ¿cierto? Y M's. Entonces ustedes van a repetir los mismos pasos, ¿cierto? Les van a dar una distancia, la distancia que ustedes quieran en M's, y forman los ojales, como les acabo de indicar. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en una próxima oportunidad y hasta la próxima. Dios los bendiga siempre.